Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y en este vídeo quiero que hablemos de los delitos contra la propiedad intelectual. ¿Cuándo se persiguen? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Cuándo se considera o qué es lo que se considera un delito contra la propiedad intelectual? Te voy a poner ejemplos, te voy a hablar de cuáles son los artículos que lo regulan en el Código Penal español, en España, y sobre todo te voy a dar varias visiones de cómo sucede esto a nivel procesal. Te hablaré de estrategias, te voy a hablar de conclusiones, te pondré un caso real que tiene que ver con páginas web, porque muchas veces no entendemos qué es un delito de propiedad intelectual en Internet, y sobre todo te voy a dar esa visión que sin ser abogado o sin tener conocimientos en derecho deberías saber para todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Estoy seguro de que si tienes un caso parecido o si te interesa saber sobre propiedad intelectual, te interesa este vídeo, te interesa saber qué son los delitos de propiedad intelectual y cómo los trabajamos los abogados o los profesionales en este sector. Así que nada, es un placer, vamos con ello. Bueno, lo primero de todo, decirte que si te interesa el sector de la propiedad intelectual, si quieres saber más sobre los delitos de propiedad intelectual, cómo se regulan, cómo se defienden, qué es lo importante o lo que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos, es decir, nos han acusado de un delito de propiedad intelectual o cuando queremos denunciar y perseguir un delito de propiedad intelectual. En este vídeo te voy a explicar qué son, cuáles son los más conocidos, te voy a poner ejemplos, ¿vale? Porque muchas veces se habla, pero no lo vemos, no lo visualizamos. Te voy a explicar cómo se vende o cómo se comercializa todo aquello que es falsificado, que es plagiado, que es un delito contra la propiedad intelectual. Y sobre todo vamos a hablar de cuáles son los artículos del Código Penal en España que regulan este tipo de delitos. ¿Para qué? Para que entiendas cuáles pueden ser las consecuencias, cómo se entiende el tipo de delito y, por supuesto, qué efectos tienen cada artículo, los agravantes, cómo se atenúa, es decir, cómo se mide la gravedad o el tipo o la modalidad que hay de estos delitos. Por último, te daré un par de conclusiones y te daré pues un poco esa visión que deberías tener. Por eso, si estás interesado en saber todo esto que he comentado o un poquito más sobre propiedad intelectual, este vídeo te interesa. Vamos a ver, ¿qué es un delito contra la propiedad intelectual? Lo primero que tienes que saber es que los delitos contra la propiedad intelectual son todos esos delitos que tienen que ver con la utilización, el plagio, la infracción de derechos de propiedad intelectual, pero con fines económicos, ya sean directos o indirectos. Es decir, antiguamente solamente tenía que haber interés, es decir, ánimo de lucro, es decir, de ganar dinero. Pero, como se sabe, a día de hoy, con un plagio, como puede ser, por ejemplo, una tesis doctoral, podemos llegar a tener un ingreso, un interés económico, me explico, a generar cualquier beneficio económico de forma indirecta. No solamente, oye, plagio esto y lo vendo. Daba la impresión de que siempre tienes que estar vendiendo. No, a día de hoy podemos generar ese mismo beneficio, ya sea a nivel de reputación, de autoridad, poder acceder a unas, pues yo qué sé, acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo o acceder a según qué exposiciones, según qué oportunidades de negocio, solamente habiendo cometido un delito de propiedad intelectual. Por eso, quiero explicarte y en este vídeo voy a intentar siempre hablar de forma clara para que no necesitemos escuchar parrafadas de abogado ni que digas, oye, es que yo no conozco el contenido, el vocabulario que utilizan los abogados o que se utiliza a nivel legal. Quiero que después de este vídeo entiendas, tengas esta visión general sobre todo lo que tiene que ver con estos delitos de propiedad intelectual, que no son los delitos de propiedad industrial, que serían falsificaciones de marcas, de productos, de bolsos y demás, que en otros vídeos he comentado y seguiré comentando. Ahora quiero hablarte de esos delitos que tienen que ver con obras artísticas, obras literarias, obras científicas y en general prestaciones y servicios que hay en Internet. Por ejemplo, estamos copiando o estamos proveyendo vídeos, obras, libros, cosas en Internet sin la autorización de los autores o sin la autorización de los que tienen los derechos, la titularidad o la cesión de esos derechos, pues efectivamente también son delitos de propiedad intelectual. Me refiero a estos, es decir, copiar, por ejemplo, en el mundo de los NFTs, de los NFTs, copiar una obra, un cuadro, un diseño y marcarlo como un NFT, tokenizarlo, convertirlo en una obra digital. Eso es una infracción de propiedad intelectual, no de propiedad industrial, salvo que sea un diseño registrado o haya una marca. Pero si fuera una obra artística, si tuviera derechos de autor, copyright, estaríamos hablando de los delitos de propiedad intelectual, ¿vale?
Tienes que entender que en cada país hay una ley que va a regular los delitos o va a haber diferentes leyes. En España me voy al Código Penal español y puedes entender, más o menos te puedes imaginar que al menos en la Unión Europea casi todo tiene una regulación muy parecida. ¿Por qué? Porque lo que se busca es dar esa protección más o menos de forma armonizada, o sea, general, para que lógicamente los delitos no compense más cometerlos en un país que en otro, ¿vale? Entonces, los cometas donde los cometas normalmente se van a castigar de forma muy parecida, porque para eso está, si no, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que muchas veces, cuando alguien no está de acuerdo con las sentencias o cómo se ha aplicado el derecho, las leyes, puede recurrir y llegar a un punto en el que la Unión Europea pues haga un poco esa armonización del derecho y cómo se aplican sobre todo los derechos humanos, ¿vale? Esas limitaciones a las actuaciones de las administraciones. Nada, no me lío y vamos con ello. Quiero que sepas, porque es muy importante que casi un 6% o aproximadamente un 6% de lo que se tiene constancia de todos los productos que se venden a nivel online, físico, en la Unión Europea o que entran a través de las fronteras hacia la Unión Europea, casi el 6% son productos falsificados, son productos que son el resultado de una infracción de propiedad intelectual, que son delitos contra la propiedad intelectual. Un 6%, es muchísimo. ¿Por qué? Porque todo esto está registrado, lógicamente, de todas las actuaciones policiales, judiciales que se han llevado a cabo, pero ¿y todos los productos que no se tiene constancia que son falsificados? Quiere decir que cuando estás comprando una obra, cuando estás adquiriendo un libro, cuando estás a lo mejor en una plataforma de streaming, todas esas páginas web que nos permiten ver series, películas, descargar libros, todo esto, y muchas veces sin pagar. Porque si no pagas, quiere decir que el autor, el titular, toda esa gente o esas empresas que han trabajado en la producción de ese contenido no están recibiendo ninguna remuneración, ¿vale? Es decir, no están autorizando que se haga esa comercialización, esa distribución o que se ponga a disposición en Internet ese contenido, ¿vale? Pues imagínate, solamente lo que se conoce se dice que es aproximadamente un 6%. Se dice también y se sabe, está registrado que con la pandemia se ha multiplicado, ha crecido el sector de las infracciones contra la propiedad intelectual y de los delitos contra la propiedad intelectual. ¿Por qué? Es lógico, si nos encierran, hemos estado con pandemia, hemos estado confinados, la gente ha tenido mayor acceso a Internet, ha tenido más tiempo y muchas compras, como no se podían hacer de forma física en un establecimiento, se han tenido que hacer a través de online. Pues ¿qué pasa? Que aquí corremos el riesgo de que muchas veces encontrarnos ofertas que a veces son casi del 80% del descuento sobre el precio original. Y aquí lo que hay son infracciones, delitos contra la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo un producto falsificado, que no paga, por ejemplo, las licencias de los softwares, que a lo mejor no está pagando los derechos de autor del que ha creado la obra, o no está pagando los derechos de los cesionarios, que son esas empresas que tienen la cesión de los derechos del copyright, del derecho de autor, para distribuir en un país o en un territorio concreto. Entonces, claro, como aquí el usuario o los clientes no podíamos, porque me considero también usuario, yo también puede ser que en muchas ocasiones no me haya dado cuenta de si estaba viendo una oferta que era falsificada. ¿Por qué? Porque no podemos detectar a día de hoy, con la complejidad del mundo de Internet, del mundo de las redes sociales, de la información, incluso cuando un creador de contenido, un influencer, anuncia productos o le han pagado para una promoción, todo esto no podemos identificar nunca, salvo que tengamos el producto delante, si eso es real, es falsificado o simplemente están haciendo ahí una infracción, están cometiendo un delito. Como te has dado cuenta, el lugar, el medio, la manera de comercializar todos los productos que son resultado de un delito contra la propiedad intelectual es a través de Internet, de las plataformas, ya sea cualquier sitio de venta de segunda mano, de venta online, las propias redes sociales donde muchas veces se pueden ubicar enlaces, es decir, links, URLs hacia sitios donde puedes adquirir el producto, ¿vale? Y por eso, a día de hoy, en el mundo de la propiedad intelectual, y de esto seguro si te dedicas al sector empresarial, si vendes, comercializas o tienes algo que ver profesionalmente con el mundo de la propiedad intelectual, te habrás dado cuenta de que plataformas como Amazon, AliExpress y otras muchas que se dedican a la compraventa de productos están cada vez más serias, más encima de las infracciones de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque primero, si ellos permiten que se vendan productos falsificados o que han infringido los derechos de propiedad intelectual, ellos también tendrán que ser responsables. Entonces, fíjate, y lo digo porque ya hay clientes que tienen esos problemas de que muchas veces en Amazon, pues oye, no me dejan poner este producto o me lo están reclamando y hay que estar defendiéndose para que no considere la plataforma y que no considere la red social que eres una persona o un usuario, un perfil, una tienda que infringe derechos de propiedad intelectual. Es muy importante defenderse. Pero bueno,
Vamos a ver un ejemplo, un caso real, un caso que por ejemplo en España fue bastante importante de cara a las decisiones que tomaron los jueces y cómo interpretaron la ley. ¿Por qué? Porque se había cometido un delito contra la propiedad intelectual. Aquí tenemos el caso YouKiosk o YouKioske, si lo quieres buscar con 2 Ks lo encontrarás. Es un caso que fue bastante sonado y te explico rápidamente en qué consistía. Pues imagínate. 2 amigos tienen la idea de crear una página web, lógicamente con un servidor fuera de España, fuera de la Unión Europea. Imagínate, nos vamos a Estados Unidos, contratamos un servidor, creamos una página web, tenemos unas IPs, es decir, la identificación pues desde donde trabajamos, pues la vamos contratando a diferentes sitios, ¿vale? Y creamos una página web en la cual en streaming, no sé si conoces a día de hoy, por ejemplo, Netflix o cualquier HBO o Disney Plus o Plus. Cuando tú accedes al contenido, lo que estás haciendo es acceder al contenido de forma streaming. Es decir, no tienes que descargarte la película, no tienes que descargarte el contenido, el libro, para poder acceder. Hoy en día, por ejemplo, en muchas páginas web, pues ya tenemos este servicio, lo que es en streaming. Pues imagínate que crean una página web en la cual puedes acceder a publicaciones de texto, es decir, libros, revistas, periódicos, que normalmente serían de pago. Es decir, un libro que si no lo has comprado, si no has comprado la versión ebook, si no has comprado la versión digital, no vas a poder leerla, no vas a poder acceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos en esta página web te permitían acceder a contenidos en streaming sin pagar, lógicamente sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y por supuesto de los cesionarios. Entonces, como puedes ver, no es un delito fácil de cometer. De hecho, se dice que los delitos de propiedad intelectual siempre son dolosos. Quiere decir que hay delitos que cuando se juzgan puede ser que la condena, la pena de prisión, un poco la gravedad del delito sea menos. Es decir, se considere que es menos grave o que se ha hecho sin querer, por imprudencia. Pues en fin, los delitos contra la propiedad intelectual no cabe la imprudencia. ¿Por qué? Porque son delitos dolosos. Son delitos que necesitas un conocimiento técnico, que necesitas un trabajo, un proceso, una organización para llevarlos a cabo. Por lo tanto, si estamos creando una página web, si estamos utilizando servidores virtuales, si estamos buscando contenido de terceros para luego ubicarlo o para luego enlazarlo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para generar con la publicidad, como ya sabes en Internet, cuando no nos cobran por algo es porque el producto somos nosotros o porque se está poniendo publicidad y esa publicidad lógicamente genera unos ingresos. Entonces, se estaban generando ingresos de publicidad hasta lo que se conoce, o al menos lo que se llevó a juicio, eran 200.000 euros aproximadamente de ingresos por publicidad, solo publicidad, ¿vale? Entonces, como te puedes imaginar, todos estos ingresos luego había que llevárselos a una cuenta bancaria. ¿Qué hicieron los investigados, acusados y a día de hoy condenados? Pues lo que hicieron es crear una sociedad en España, lógicamente, se hicieron administradores y a través de ahí se podían llevar los ingresos. Entonces, otra prueba más y la verdad es que había formas de esconderlo. Ya se sabe que a día de hoy con las criptomonedas, sobre todo si utilizas criptomonedas poco trazables, como puede ser Monero, pues hoy en día se pueden ocultar esos beneficios de la comisión de delitos, lo cual muchas veces un delito no se detecta hasta que alguien se trae el dinero a su cuenta bancaria porque lógicamente trabajar gratis, nadie quiere trabajar gratis. Entonces, ¿qué es lo que sucedió al final? Pues que los tribunales consideraron que habían cometido un delito contra la propiedad intelectual de 3 años de prisión, te puede parecer mucho o poco, bueno, 3 años de prisión, ¿vale? Con una multa diaria de 10 euros al mes diaria, multiplica cada día 10 euros durante todo el mes y 20 meses, es decir, una multa de 10 euros diarios al mes durante 20 meses y además se les condenó a 3 años más de prisión por el delito de organización criminal, es decir, 6 años de prisión por haber cometido este delito. Algo que a nivel técnico yo trabajo con personas y todos conocemos o podríamos conocer una persona que puede crear una página web y empezar a emular o a traer enlaces hacia publicaciones que sabemos que no son lícitas. Entonces, para que veas un ejemplo de una página web, poner a disposición, esa prestación de servicios que nos lleva a poner al usuario en manos de un producto, de una creación, sin haber pagado o haber remunerado los derechos de propiedad intelectual, estamos cometiendo un delito. Para que veas, no pasan desapercibidos. Aquí, lógicamente, hay un gran componente informático. Los abogados y los peritos tienen que informar sobre el funcionamiento de servidores, de IPs, cómo se ha detectado, todo ese entramado, ¿vale? Pero para que veas, algo
que podía haberse hecho desde casa, que de hecho son delitos que se cometen muchas veces desde el anonimato, o se piensa uno que como está en casa desde un ordenador, desde un dispositivo electrónico, no es tan fácil como un delito presencial, por así decir. Entonces hay que tener en cuenta de que los delitos tampoco pasan desapercibidos y que se pueden castigar igualmente. Pero oye, es que todavía hay más, porque cuando te condenan a un delito, luego el perjudicado, las víctimas, te pueden reclamar una indemnización. Entonces, también, en este caso, no solamente la condena de prisión, de multa, luego también tuvieron que indemnizar, evidentemente, con todos los beneficios que habían obtenido, porque no te creas que se van a quedar el dinero. Y luego, además, pues lógicamente, te quitan otros derechos, como es la inhabilitación para que puedas volver a ejercer, cuando salgas de prisión, pues algún trabajo referente a, oye, me voy a dedicar a páginas web, a servidores, a algo que tenga que ver con comercio electrónico. Es lógico, si has cometido un delito, pues oye, te quitan el derecho a poder dedicarte o ser administrador o estar en puestos donde tú puedas volver a hacer algo parecido. Por lo tanto, muchas veces no solamente son los años de prisión, no es la indemnización, sino es la inhabilitación profesional que te puede caer. Por supuesto, luego te quitan el derecho al sufragio pasivo. Es decir, yo entiendo que nadie se va a presentar a elecciones, ¿vale? Ni de su pueblo, ni de su gobierno, ni nada, y mucho menos después de cometer un delito. Pero, por si acaso, pues siempre se pone. Entonces, tienes que tener en cuenta de que este tipo de delitos tienen sus consecuencias que se investigan, se pueden discutir y al fin y al cabo el artículo 270, 271 y 272 del Código Penal en España lo regulan como tal. Te lo voy a resumir porque no quiero que te agobies y realmente si lo buscas en internet, en Google pones Código Penal o artículo 270, Código Penal, delito contra la propiedad intelectual, vas a encontrar información, incluso el texto original de las leyes. Por eso no te lo voy a pegar. Igualmente, en mi página web siempre, cada vídeo de los que publico en YouTube tiene acompañado un artículo en el blog donde añado más información y tienes más detalle. Te dejaré más información sobre estos artículos allí. Igualmente, si te está gustando este contenido, si te parece útil, si has visto otros vídeos del canal, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta al vídeo para que la plataforma entienda que ha sido útil y sobre todo que actives las notificaciones con esa campanita que tienes aquí abajo, porque te avisará de cada nuevo vídeo que yo suba y sobre todo entenderá la plataforma que te ha resultado interesante. También te invito a comentar. Agradecer, porque de alguna manera, si te ha resultado útil y me lo dejas puesto en los comentarios, yo puedo saberlo. Si no, lo único que veo es que hay gente que lo ha visto, que se ha reproducido, pero también me gustaría saber tu opinión. Si te ha parecido interesante, si a veces quieres opinar, quieres añadir cosas, si ves otros vídeos, la gente suma sus opiniones, suma sus experiencias. Y con todo esto lo que se crea es un contexto en el cual tú puedes aprender con el vídeo y aprender con los casos o la información que dejan otros usuarios. Así que si tienes algo que aportar, que agradecer o incluso que opinar, también te lo agradezco que lo dejes en los comentarios. Vale, el artículo 270 regula cuáles son los delitos de propiedad intelectual. En este caso, la reproducción, el plagio, la distribución, la comunicación pública y cualquier otro tipo de explotación comercial de una obra. Repito, obra artística, literaria o científica o prestación que vaya aparejada a los derechos de propiedad intelectual. Como te he comentado en el caso antes, no estaban infringiendo directamente, es decir, no habían cogido las obras directamente, sino que lo que estaban haciendo era vincular con una página web hacia las obras, es decir, que tú des acceso, que tú des una prestación, que tu servicio sea poner en contacto el usuario con la obra sin pagar, es decir, saltándote lo que sería que el usuario tenga que comprar ese libro pues en Amazon o en cualquier tienda o directamente al titular. Todo lo que tú hagas que sea facilitar esa infracción, ese acceso no consentido por parte del autor, lógicamente, eso también será delito. Entonces, como ves, los artículos, la ley, lo que hace es graduar la responsabilidad que tienes por lo que has hecho y sobre todo la modalidad del delito. ¿Para qué? Para que te caiga siempre o que se te pueda acusar de la pena proporcional. Como decimos, cada delito tiene un castigo, pero el trabajo de los abogados, el trabajo de los jueces, tiene que ser que a cada persona, a cada empresa o a cada acusado le corresponda la pena de prisión, la multa o lo que sea siempre coherente o proporcional a la gravedad de sus actos, ¿vale? Esto, si has visto noticias, pues muchas veces puedes decir, oye, me parece poco una pena de prisión, o me parece poco la condena, o me parece mucho. Que sepas que siempre el objetivo es que las penas sean proporcionales a la gravedad y responsabilidad. De ahí el trabajo que tenemos los abogados, de defender cuando llevamos al acusado de que la responsabilidad es la mínima posible o que incluso no ha hecho los hechos que se le imputan o se le investigan o se le acusan. Y por otro lado, por supuesto, que cuando atacamos, cuando acusamos, decir que la responsabilidad ha sido la máxima, ¿vale? ¿Para qué? Para que se le condene al máximo posible
o podamos solicitar la mayor indemnización posible en el caso de las víctimas. Vale, el artículo 271 entonces nos regula cuál es el bien protegido. Como te he dicho, el bien jurídico que se protege, que este es el concepto, es decir, qué es lo que hay que infringir, qué es lo que hay que plagiar, distribuir para que se considere delito contra la propiedad intelectual. Pues son las obras o prestaciones. Es decir, cuando hablo de obras me estoy refiriendo a música, libros, cine, películas, cualquier vídeo, cualquier contenido multimedia, cualquier obra artística, literaria o científica. Mira otros vídeos de este canal porque hablo sobre este tema, sobre derechos de autor, y vas a poder aprender más sobre qué tipo de obras son. Entonces, obras. Pero también tenemos las prestaciones, es decir, si alguien plagia una página web en la cual hay información, en la cual hay un servicio, si la plagiamos, si distribuimos o damos acceso ilícito, es decir, yo a lo mejor no estoy cogiendo una película y la estoy poniendo en mi página web o la estoy accediendo, sino que a lo mejor lo que te estoy ayudando es a que tú accedas, por ejemplo, a Netflix, saltándote el hecho de tener que pagar, o que tú tengas acceso a un servicio sin tener que pagar. Eso también es el bien jurídico protegido en los delitos de propiedad intelectual. Por lo tanto, cuidado, que no solamente pensemos que el delito se comete si yo cojo un libro y te lo doy, sino que si yo te ayudo a acceder a ese libro, también hay delito. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces las personas no tienen claro si han cometido el delito, si no lo han cometido, por qué se les acusa o por qué no se les está acusando de un delito concreto. Entonces, tenemos que hablar de víctima. ¿Quién será? Pues evidentemente el autor o el cesionario de los derechos, es decir, el autor o el titular. Y si no es el titular, el cesionario, quien tenga la empresa o la persona que tenga los derechos cedidos para explotarlos. Aquí es donde hablamos de víctima. Lógicamente, cuando hablamos de indemnización, y en otro vídeo te hablo de cómo puedes calcular las indemnizaciones por este tipo de delitos y demás, pero podrán reclamarnos no solamente todo el dinero o todos los beneficios que hemos obtenido, sino además todos los beneficios, el lucro cesante, el negocio, las oportunidades de negocio o ese daño que ha recibido el autor, el titular, el cesionario por culpa de este delito. Además, a nivel procesal, quiero que tengas en cuenta que cuando nos encontremos en un procedimiento por un delito contra la propiedad intelectual, tendremos, si eres el acusado, si eres la persona investigada, si eres el que ha cometido el hecho que se le acusa, no digo que lo hayas cometido, tendrás delante no solamente al abogado de la acusación o de las acusaciones, sino que también tendrás al Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque es un delito público. No solamente se persigue, por ejemplo, como las injurias o las calumnias, que son delitos que se tienen que perseguir por la propia víctima o la propia persona perjudicada, sino que son delitos que también, aunque no te denuncie el autor, que muchas veces no se entera de que se está cometiendo este delito, puede ser que la policía, me explico, o la Guardia Civil haya detectado que estás vendiendo productos falsificados. Por ejemplo, venta ambulante, lo típico, ¿quién no ha ido a un sitio turístico y de repente se encuentra que hay chiringuitos, que hay puestos, que hay ese top manta que vende películas, que vende música, etcétera? Aquí la policía tiene el deber de impedir que se siga cometiendo ese delito. Entonces, aquí quien acusa muchas veces será el Ministerio Fiscal. Entonces, es importante que sepas que el Ministerio Fiscal, que hace como de abogado del pueblo, lógicamente es la acusación popular, tienes que saber que aquí pueda atacar. En este caso, yo por mi experiencia de los delitos contra la propiedad intelectual, sobre todo propiedad industrial, muchas veces si el procedimiento se carga mucho de documentación, el fiscal siempre va a estar un poco más a rebufo. Es decir, van a ser los abogados de la parte que ataca y de la que defiende quienes realmente lleven ese impulso, salvo cuando hablamos de delitos que tienen que ver pues ya con grandes volúmenes y demás, que el fiscal va a llevar esa batuta. Pero en algunos casos, te lo tengo que reconocer, el fiscal ha brillado por su ausencia. Igual que en otros, pues oye, ha sido una roca y una piedra muy difícil de quitar de en medio y al final eso condiciona mucho la fase de investigación o de instrucción que se llama en el proceso penal. Y por supuesto, en el juicio, tener a alguien que está totalmente convencido de que has cometido un delito, pues oye, a tu abogado también se lo pone difícil. Pero bueno, esto es a nivel anecdótico, no puedes afectar o no puedes influir en el ataque o la defensa que pueda hacer el Ministerio Fiscal, pero es algo que deberías saber. Por último, a nivel de conclusión, muchas veces se habla de delitos contra la propiedad intelectual y luego tenemos que tener en cuenta que bien defendidos podemos conseguir que un delito contra la propiedad intelectual se considere que no es hecho delictivo, que solamente ha procedido una infracción contra la propiedad intelectual, lo cual es importante porque no debería una infracción contra la propiedad intelectual castigarse con pena de prisión y que luego una persona por algo que ha cometido tenga que tener antecedentes penales, policiales, etc. Entonces, una buena defensa puede llevar que un delito de propiedad intelectual se convierta solamente en una infracción de propiedad intelectual. Aquí es donde el Ministerio Fiscal puede ser importante, si él también considera o ella
que no hay delito y que por lo tanto procede que se siga por la vía civil, es importante. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que la propiedad intelectual cada día es más importante y se registra más todo lo que sucede, ya sea en internet, en una página web, en cualquier venta de producto, porque hoy en día ya el dinero efectivo cada vez cuesta más verlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cobra sus nóminas a través de cuenta bancaria, porque cada vez son menos los pagos que se hacen en efectivo o en metálico. Por lo tanto, todo será registrado. Y como las criptomonedas todavía no son moneda de cambio oficial, todavía, y digo esto porque seguramente lo será, quiere decir que los delitos contra la propiedad intelectual cada vez están más documentados y son más complejos. Por lo tanto, es importante tener una buena defensa, ya seas la víctima, es decir, que la persona afectada, perjudicada, como si eres la persona a la que se investiga o se ha denunciado. Importante, una buena defensa y que siempre que haya que peritar o calcular el daño, calcular la complejidad o el nivel, la claridad o la perfección de una infracción, de un plagio, de una copia, es importante que tengas en cuenta de que si tienes que hacer ese esfuerzo de buscar un perito, una persona, un profesional que pueda ayudarnos a defender, a crear estas pruebas, que lo tengas en cuenta, no dejes pasar el tiempo y defiende o ataca estos delitos siempre con mucha seriedad y con profesionalidad. Y con esto, solo decirte que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito, que te sumes, que estoy muy agradecido a todo el apoyo que dais, por supuesto que participes, que comentes, que actives la campanita de las notificaciones y que le des a me gusta, porque así podemos saber que este vídeo ha sido muy útil. Por último, decirte que me puedes encontrar en la página web pablomazaabogado.es y que cualquier duda, muchas cosas las vas a encontrar solucionadas directamente en el blog. Y que desde esta misma página web puedes contactar conmigo para que te asesore, lleve tu defensa, pongamos una denuncia o cualquier otra cosa relacionada con propiedad intelectual o un delito. Lo dicho, darle a las cosas la importancia que realmente tienen. Yo soy Pablo Maza, para mí ha sido un placer. Hasta la próxima.